Nos fuimos de pinta. Conductores, reporteros, directivos y colaboradores de TV Azteca reunidos en tarde de viernes, tarde de cine. Vimos en la pantalla grande el primer capítulo de Revolución de la Libertad. Se trata de la serie documental de 10 episodios donde Ricardo Benjamín Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, y el escritor Juan Miguel Zunzunegui plantean una serie de reflexiones para responder a la pregunta: ¿qué significa ser libre? Revolución de la Libertad estará disponible para todo el público a partir del lunes 6 de octubre, a través de los canales oficiales de TV Azteca y en varias plataformas. Por supuesto, no le vamos a spoilear, pero sí podemos adelantarle que el capítulo 1 causó estas reacciones en nuestros colaboradores. Algunos entrelazaban las manos, otros sonreían, unos asentaban con la cabeza y otros más apretaban la quijada. Hubo quien ni siquiera parpadeó. Todas estas respuestas confirman que Revolución de la Libertad cumple con un claro objetivo. Todo aquel espectador se queda con algo, se lleva algo luego de haberla visto. Y sí, el objetivo se cumplió. Todos y cada uno de los asistentes salieron con una idea de reflexión, con una respuesta concreta de esta pregunta: ¿qué es la libertad? Voy a decirlo con palabras del gran Pericles, siglo V antes de Cristo. La felicidad se basa en la libertad y la libertad en el coraje. Una pieza clave de lo que me llevo hoy es esta parte donde Ricardo hace esta reflexión, donde dice: la libertad es lo que nos da la dignidad a los seres humanos. La libertad es fundamental si es que estamos buscando la plenitud y ser felices. Revolución de la Libertad es un viaje por la historia que invita a la reflexión. Sí, pero sobre todo a valorar y defender lo más valioso que tenemos como seres humanos: la libertad. Para ADN Noticias, Ilse Lorena Trejo, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, esa presentación fue esta misma tarde y ya, como le decía, le adelantaba, tengo el gusto de acompañar en esta mesa a mis compañeros Pablo Orgullosa. Pablo, ¿qué tal? José Luis, muy buenas noches. Muy buena noche, el maestro Gabriel Díaz. ¿Qué tal, José Luis? Sergio Vela, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás, querido José Luis? ¿Cómo estás? Gabriel, Pablo. Sergio, ¿Qué tal, Gabriel. muchachos? ¿Cómo están? Bueno, cuando hablamos de la libertad, lo primero que me pregunto es, yo entendería que nacemos libres. Nacemos libres. Bueno, yo creo que es un principio filosófico al que aspiramos. Quizá en un sentido ontológico esa correspondencia entre la vida y la libertad existe, pero la verdad es que hay muchas limitantes con las cuales un cúmulo de personas nacen, y casi todos tenemos una serie de condicionantes que debemos advertir para poder alcanzar justamente esta dignidad que da la libertad. Lo que pasa es que la libertad es un valor un tanto esquivo. Es decir, podemos nombrarlo, pero no es algo que se perciba o se sienta con la evidencia de otras circunstancias en la vida de los seres humanos. De hecho, se habla constantemente de manera admonitoria el riesgo que existe de no tener la conciencia de la importancia de la libertad, porque se empieza a ceder, sobre todo en momentos de turbulencia de cualquier índole, económica, política, incertidumbres de toda índole. Las personas suelen claudicar y preferir a priori, sin demasiada reflexión, el orden o la seguridad a la libertad. Y entonces resulta que alguien empieza a decidir por uno, y casi siempre son los gobiernos, porque también debemos decir que en la era moderna, digamos desde la construcción del Estado nacional, los estados se han vuelto cada vez más avasalladores.
incontrolables, desmesurados. Hobbes ya hablaba del Leviatán, este monstruo bíblico devorador. Y bueno, pues hoy hablamos de manera muy frecuente, un concepto muy manido, el totalitarismo o el autoritarismo. El extremismo. Son realidades que las personas a veces no se percatan que tienen un costo muy elevado, que es la mengua de la libertad individual. Y justamente ayer decía Alberto Venegas Lynch, cuando recibió de manos de Ricardo Salinas el premio Una vida por la libertad, promovido por nuestro querido Sergio Sarmiento, decía, bueno, a ver, no hablemos necesariamente de tolerancia en este caso, porque tolerar es como conceder o aceptar un tanto a regañadientes, no, sino más bien decir los derechos se respetan, se deben respetar, y la libertad es algo fundamental. Me parece que el problema está muchas veces en que no nos percatamos de su importancia y de los riesgos que entraña el estar rodeados de circunstancias que la amenazan sigilosamente. Maestro Díaz, Sergio habla de amenazas, de riesgos. ¿Cuáles serían esos riesgos? Fíjate que estuvieron muy bien señalados en el primer capítulo que vimos. Bueno, algunos de ellos, hay que esperar los otros capítulos. Uno de ellos es el estatismo, precisamente, o todos los proyectos utópicos que se han planteado recurrentemente en la humanidad de una liberación comunitaria encargada por un órgano colectivo que supedita entonces las voluntades de los individuos y los somete, quitándoles, arrebatándoles su libertad, ¿no? Igual que decía Rousseau, el hombre nace libre, pero en todas partes lo encontramos encadenado. Exacto. Zunzunegui dijo una cosa muy interesante también en la presentación de hoy, ¿no? La pérdida de la libertad es una conquista continua, porque se ha ganado y se ha perdido en el curso de la historia muchas veces, ¿no? Ha habido procesos más o menos largos en que se ha gozado de mayores libertades, pero siempre las amenazas están rampantes, ¿no? Y precisamente el primer capítulo de este encuentro entre Ricardo Salinas y Juan Miguel Zunzunegui hablan de estos gobiernos totalitarios, ¿no? Y estos gobiernos totalitarios invocan una libertad colectiva, ¿no? Que por cierto se parece, es prima hermana a la libertad orgánica que planteaban los griegos, ¿no? Es la libertad del conjunto, no la libertad individual. Ricardo Salinas fue muy enfático en que si no es la libertad del individuo, no hay un despliegue de la libertad de la totalidad, ¿no? Es el individuo el que tiene el derecho a ser libre, no la comunidad, no el colectivo. Si el individuo es libre y se le respeta su libertad, la colectividad por automático será libre, pero no al revés. Entonces, estas amenazas son muchas tentaciones que ha tenido el hombre de aceptar hombres providenciales en pos de un fin último, ¿no? Eso lo explica Erich Fromm en el libro que citaba Pablo la vez pasada, del miedo a la libertad, precisamente, ¿no? Si no se respeta la libertad individual, quiere decir que alguien está fijando un fin colectivo, ¿sí? Weber incluso lo hablaba de la dominación con arreglo a valores absolutos, ¿no? La exaltación de la nación, un pretendido bienestar colectivo, etcétera, que arrastra a los individuos en sus voluntades y los vuelve esclavos, como decía Ricardo, ¿no? Ya pierden su libertad en pos de esa quimera, de esa utopía que se está fijando. Entonces siguen los designios del líder y la relación sigue siendo de esclavo, a pesar que se invoque la libertad porque están buscando un pretendido bien común. Entonces es muy, muy esquivo, como decía Sergio, el asunto de la libertad, porque en efecto se discute si el hombre nace inherentemente libre o esa libertad es un derecho que se adquiere cuando el ciudadano se compromete con los demás a respetar las libertades. Entonces la libertad ya sería una cuestión política, es decir, aceptada entre los individuos en una especie de pacto, ¿no? Que eso es el origen de los contractualistas, del pacto social, ¿no? Los individuos pactan, se juntan, convienen en formar un gobierno porque ese gobierno les va a garantizar su libertad, pero no cualquier libertad, su libertad individual. Sí. Individual. Pablo, ya tuviste la oportunidad de ver el Sí, desde luego. primero. ¿Qué te pareció? Me gustó mucho, tiene muy buenos valores de producción y se dicen cosas muy, muy interesantes y sobre todo pone sobre la mesa otra vez la discusión de este tema tan importante que es el de la libertad. Ricardo Salinas nos recuerda algo que me parece fundamental y que tiene que ver un poco con esta vaguedad del concepto de libertad que mencionaba Sergio. Es que la libertad
más que un valor, y esto lo decía también el poeta Oden, más que un valor, es el fundamento de los otros valores, de todos los demás valores. La libertad. La libertad. Porque si no hay libertad, a ver, no puedes ser generoso si no hay libertad. No puedes ser bueno si no hay libertad. No puedes ni siquiera ser malo si no hay libertad. ¿Por qué? Porque cuando haces cosas obligado, pues obviamente no hay moral, no hay ética. Entonces la libertad es el fundamento de la ética, de la moral, de la posibilidad que tenemos de ser mejores personas o peores personas, pero finalmente libres de equivocarnos o de acertar. Eso es la libertad. Es un costo muy alto, por eso hay tanto miedo a la libertad. Pero es el fundamento que hace posibles valores más visibles, ¿no? Y hay que defender la libertad. Ricardo Salinas hace mucho énfasis en esto por dos razones. Primero que nada, por esta razón ética, que es la libertad como fundamento de los valores, de cualquier otro valor moral del que podamos hablar. Y el segundo es el aspecto práctico. La libertad individual, la libertad económica han demostrado una y otra vez a lo largo de la historia, en las más diversas culturas, en las más regiones, en distintas regiones del mundo, una y otra vez los países más libres son los países económicamente, más libres económicamente son los que más prosperan. Una y otra vez, no hay vuelta de hoja. ¿Por qué? Porque hay un aspecto de información básico. Cuando tú, y esto tiene que ver con el colectivismo y el individualismo, cuando tú tienes una visión colectivista, le quitas al individuo su personalidad, lo conviertes en un estereotipo del grupo. Y la realidad es que todos somos diferentes. Nadie se ajusta perfectamente al estereotipo de rico, pobre, negro, blanco, mestizo, indígena. Nadie. Todos somos diferentes. Todos somos distintos. Y cada uno de nosotros conoce mejor que nadie qué queremos, qué necesitamos, qué podemos hacer. No hay, si tú esa información del individuo la aplastas en un común colectivo, estás perdiendo lo más valioso de esa información que los individuos tienen para salir adelante. Entonces, es un problema que no tiene solución. No puede haber un socialismo con rostro humano. No existe tal cosa, porque va a fracasar. Si no hay libertad económica, vas a fracasar. A veces se dice, es que en Dinamarca tienen un socialismo con rostro humano. Una vez que algún político importante lo dijo, salió de inmediato el primer ministro de Dinamarca a aclarar, no, señores, Dinamarca es una economía de mercado, de libre mercado. Por eso tienen prosperidad, porque cada uno sabe qué buscar, qué le interesa, qué quiere hacer, qué puede hacer, y eso es lo que hace que las sociedades prosperen. No la visión de los grupos colectivos de que vamos a emparejarlos y vamos a hacerlos iguales, y eso es una estupidez. Me llama mucho la atención esta frase que acabas de mencionar, Pablo. Le tenemos miedo a la libertad. Sí, bueno, ¿le tenemos miedo a la libertad? Sí, sí le tenemos miedo. Pero no somos conscientes de eso, ¿o somos conscientes de eso? No, el gobierno no quiere que seamos conscientes del valor de la libertad. Por eso es tan importante ahora mismo discutir este tema. Sergio, quería saber. Sí, hay un punto que creo es muy importante. ¿Por qué existe un temor a la libertad? Porque la libertad tiene siempre un correlativo, que es la responsabilidad. Es decir, dar cuenta de los propios actos. Y vuelvo a lo que decía Pablo, no puede haber un sistema, no hay eticidad, no hay una valoración moral de nuestros actos si no provienen del libre albedrío, es decir, de nuestras decisiones libres. Necesitamos la libertad para que nuestros actos sean absolutamente voluntarios y consecuentemente nos responsabilicemos de las consecuencias de nuestros actos. La libertad tiene un precio muy elevado, que es la responsabilidad. La responsabilidad. Y nuevamente es responsabilidad individual. Ahora, yo quisiera, simplemente porque el tema es importantísimo, y yo francamente me siento muy, muy orgulloso de que Ricardo Salinas esté dando esta lucha por principios que son fundamentales, en los
principios en los cuales creo y lo celebro y lo felicito, y de veras me siento muy entusiasmado con todo este contenido. El comunismo contraataca, primer capítulo. El fracaso del comunismo y cómo ha reaparecido 30 y tantos años después. Conocimiento e innovación, segundo capítulo. La tergiversación de la historia como herramienta de la manipulación. El tercero es libre mercado, el papel del libre mercado, de la burguesía, el emprendimiento, la generación de riqueza y desarrollo. Qué importante. Todo esto tiene que ver con la libertad, aunque parezca que son cosas distintas. La insoportable pesadez de la historia es el título del cuarto, donde hay una urgente necesidad de inconformarse para transformar el entorno, porque estamos amenazados. El espectro de la igualdad, el quinto. En nombre de la igualdad de resultados se han cometido los peores crímenes en la historia de la humanidad. Es decir, todos los regímenes comunistas han sido impuestos. Con costos altísimos. Pobreza y riqueza es el sexto capítulo, cambiar la cultura en torno a la pobreza y ver la pobreza como un crimen, no como una virtud. Los mitos del neoliberalismo, el séptimo, libre intercambio de productos como única vía para generar prosperidad. Adoctrinamiento y educación, que es un asunto fundamental para nuestro país. La importancia del conocimiento, educación y verdad en la construcción de sociedades libres. Libertad y libertinaje, es decir, la compleja relación del mexicano con la libertad. Y el último, el futuro de la libertad. Libertad de expresión y el pensamiento bajo amenaza. Creo que es un menú intelectualmente fascinante. A propósito del título de la siguiente, digamos, serie, maestro, y sin ánimo de adelantarle al auditorio, sí. Lo que vamos a encontrar en esta serie documental, pero se habla sin conocimiento y sin riqueza, no puede haber libertad. Esas dos condicionantes son fundamentales para alcanzar esa libertad, para amarrar y asegurarnos con esa libertad. Por supuesto que sí, porque si no hay conciencia del derecho a la libertad, jamás lo vas a ejercer como un derecho, ¿no? En México es triste reconocerlo, pero hemos tenido dos tipos de dominación o tres a lo largo de nuestra historia y siempre hemos tenido un régimen tutelar con un Estado paternalista, bien sabido en la época de los tlatoanis, en la era de la colonia, el siglo de los caudillos, ¿para qué te digo, no? Esa es una sumisión completa, ¿no? Y hemos tenido, pues, periodos muy breves, muy efímeros, en que ha habido un despliegue de una voluntad ciudadana. Han sido la gran década nacional con los liberales del siglo XIX y el liberalismo que estábamos construyendo a partir del año 2000 con la alternancia en el poder en México, ¿no? Pero vuelve otra vez la acechanza, ¿no? Es decir, otra vez plantear un fin aparentemente muy atractivo para todos, pero que hay un conductor que necesita las voluntades de los que lo van a seguir y se las apropia políticamente, ¿no? Entonces, ahí no hay un régimen de libertad, ¿sí? Entonces, esto es en las amenazas y en el sentido histórico que señalaba Sergio en uno de los capítulos, las luchas que han venido desarrollándose a lo largo de todos los tiempos a propósito de recuperar, volver a perder y recuperar la libertad, porque este es un ejercicio continuo, ¿no? ¿Y por qué, Pablo? ¿Por qué no? No se sientan las bases para que esto no se repita, o nos gusta repetir los errores? ¿Por qué a lo largo de la historia vemos en diferentes puntos del planeta esa tendencia hacia el totalitarismo? Llámese comunismo, llámese fascismo, llámese nazismo. ¿Por qué? A ver, ya lo decía Montesquieu desde el siglo XVIII. Es que es mucho más antiguo incluso que estos totalitarismos o autoritarismos modernos. Él decía, todo hombre en posibilidad de obtener más poder lo va a querer obtener, ¿no? Es una verdad universal humana. El poder solo se detiene cuando algo se le enfrenta. Si no, el poder crece, 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 crece. Y cuando te das cuenta, ya estás atrapado en un régimen que controla todas las decisiones ejecutivas, todas las leyes, todas las decisiones judiciales, todas las decisiones electorales. Ese es el peligro. Cuando un grupo o una camarilla se hace con el poder completo de todas esas instituciones de poder, tienes exactamente la definición clásica de tiranía. Poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Eso siempre ha sido, de Montesquieu para acá, siempre ha sido la definición clásica de tiranía. Y cuando ya tienes una tiranía, es muy difícil salir de ella. Y empiezas a ver los costos en un montón de cosas.
en tus beneficios económicos, en la descomposición social, en la descomposición de los órganos de las instituciones de gobierno, y eso es muy lamentable, muy lamentable. Y eso pues ha sido siempre. A ver, es que los hombres somos capaces de todo, de grandes actos de generosidad y de grandes actos de agandalle, que eso es lo que estamos viendo en nuestro país. Ese es el problema. El agandalle, dice Pablo. La naturaleza misma del poder justamente es conservarse y acrecentarse. Sí. A ver quién me lo quita. Bueno, para eso existen las reglas electorales, para eso existen las contiendas, etcétera. Si dejamos que eso se obvie, el poder se acumula. Justamente la modernidad y la sensatez más civilizada está en establecer los contrapesos. ¿Qué se contrapone al ejercicio del poder ejecutivo? Un legislativo autónomo, un judicial autónomo. Y viceversa, si cada uno de los se van contrarrestando y equilibrando. Y evidentemente una sociedad civil muy fuerte, pero parece que está bajo amenaza. Fíjate nada más el asunto que plantearon ahí. A propósito del muro de Berlín, la caída del muro de Berlín, se preguntaba Zunzunegui con ese humor que tiene. En cuanto se derrumbó el muro de Berlín, habría que ver para dónde corría la gente. Exacto. Sí, y no corrían de occidente hacia oriente, ¿no? Y ese desplome se dio pues, de una manera muy contingencial, digamos. No se disparó un tiro, no hubo heridos. Aquello que había sido un muro que la gente que se acercaba era muerta. Sí. De pronto, los soldados no dispararon, fue un pasmo por el que se derrumbó el muro de Berlín, que dicho sea de paso, derrumbó también el totalitarismo de la Unión Soviética. Y lo vemos todo el tiempo. ¿De dónde está huyendo la gente? Están huyendo de Cuba, están huyendo de Venezuela, están huyendo de la miseria de esos regímenes colectivistas. Se nos agota el tiempo. La verdad es que es un placer, un gustazo platicar con ustedes, escuchar sus reflexiones. La invitación está ahí. La Revolución de la Libertad. No se lo pierda. TV Azteca. Quédese aquí en la señal de ADN Noticias con todo personal. Gracias, Sergio. Gracias, maestro. Luis. Pablo, buenas noches. Gracias.